Es como si tuvieras una pintura hermosísima, una obra maestra en un museo, y de pronto la pintura cobra vida y decide que ya no quiere que admiren al pintor que la hizo. Quiere que la admiren a ella por sí sola. Se enamora de sus propios colores. Es una analogía perfecta. Así empezó. Pero, volviendo a lo de la guerra equilibrada estilo luz contra oscuridad, los textos insisten en que eso no existió. Sí, y me llamó mucho la atención el nivel de poder del que hablan. Hay una fuente que menciona un episodio donde un solo ángel leal aniquiló a 185,000 soldados asirios en una noche. O sea, un solo ángel. Destruir a Satanás habría sido instantáneo. Fácil. Lo fascinante aquí es que la demostración de poder fue tan unilateral que cuando estalló la rebelión abierta, Dios ni siquiera tuvo que levantarse de su trono. ¿En serio? En serio. Fue el arcángel Miguel quien lideró la expulsión de Lucifer y de la tercera parte de los ángeles que se rebelaron. Y es justo ahí donde mi cerebro hace cortocircuito. O sea, si Dios lo sabe todo, y destruir a Lucifer era tan fácil como chascar los dedos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué desterrarlo a la tierra en lugar de aniquilarlo ahí mismo y ahorrarnos todo el problema? Porque al no destruirlo, la Tierra, que los textos describen como un mundo recién creado con la humanidad en el centro, se vuelve el nuevo campo de batalla. Y aquí, el ejército de este adversario se organiza con una estructura que me pareció interesantísima. Sí, la distinción entre ángeles y demonios. Porque casi siempre usamos esas palabras como si fueran lo mismo, ¿no? Exacto, pero operan a niveles completamente distintos. Los ángeles caídos mantienen su intelecto, su rango, su jerarquía original. Son los que los textos llaman principados y potestades. ¿Que suenan como cargos políticos? Lo son, a nivel espiritual. Ellos atacan sistemas, gobiernos, economías, culturas enteras. Son macro. Ok, macro. ¿Y los demonios? Los demonios son todo lo contrario. Las fuentes los describen como espíritus desencarnados, entidades parasitarias que vagan buscando desesperadamente un cuerpo físico para habitar. Ah, como la historia bíblica esa, la de los cerdos de Gadara. Esa misma, rogando entrar en los animales para no quedar en el vacío. Entonces, sabiendo esto, la táctica en el Edén tiene muchísimo más sentido. Claro, no fue un ataque violento. No, Satanás no llegó a amenazar a Eva con violencia física. Usó espionaje intelectual, una sola duda. Dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? Sembrando la duda. Exacto. El verdadero triunfo no fue que comieran una fruta, eso es secundario. El triunfo fue lograr que desplazaran la voz de Dios del centro de la conciencia humana. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque, a ver, si el enemigo está tan bien organizado, con principados y potestades, con jerarquías, y Dios lo sabe perfectamente, dejarlo operar libremente en la tierra, frente a una humanidad frágil y recién creada, suena casi injusto. O sea, ¿cuál es la lógica literaria de usar a la humanidad como un peón en esta guerra cósmica? Bueno, la respuesta de los textos a esa aparente injusticia es clave. Argumentan que la Tierra no es solo un campo de batalla al azar, es un tribunal. Un tribunal. Sí, un escenario observado por todo el universo. Y el libro de Job es la pieza central aquí. Muestra una asamblea celestial, una reunión con los hijos de Dios, que representan a civilizaciones o mundos no caídos que están observando. Y Satanás llega a esa reunión, ¿no? Ajá. Se presenta como el representante legal de la Tierra después de haberla conquistado en el Edén. Y lanza su mayor acusación. No dice que Dios no tiene poder, porque eso sería ridículo. Ataca su carácter. Ah, claro. Dice que Dios compra la lealtad. Exacto. Argumenta que Dios gobierna mediante sobornos y poder puro, y que nadie lo ama libremente. Y señala a Job. Y dice, piel por piel, quítale todo. Quítale su riqueza, su familia, y te apuesto lo que quieras a que te maldecirá en tu cara. Y entonces Job pierde todo. En un solo día, sus hijos, su dinero, su salud, todo se desmorona. Y lo más trágico, al menos literariamente, es que Job no tiene idea de que es el sujeto de prueba en una apuesta cósmica. Él sufre en la ignorancia total. Sufre muchísimo, pero, y aquí está el giro, se mantiene fiel. Él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré.
Su lealtad, que no dependía de sobornos, refuta por completo la acusación de Satanás y lo hace frente a esa gran nube de testigos. Frente al universo. Sí. Los textos incluso mencionan que cartas como Efesios y Corintios usan la palabra griega theatron, que significa teatro o espectáculo público. El universo entero está aprendiendo qué pasa cuando riges por el egoísmo frente al amor, observando el sufrimiento en la tierra. A ver si te sigo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Se me ocurre una analogía política. Es como si un gran líder mundial enfrentara un golpe de estado ideológico de uno de sus ministros, ¿ok? Y el ministro dice, este líder es un tirano, sus leyes son malas. Si el líder, que tiene el control militar absoluto, simplemente manda a ejecutar al ministro rebelde de inmediato frente a todos, ¿qué van a pensar los demás? Pues van a pensar que el rebelde tenía toda la razón. Exacto, van a pensar, wow, es un tirano sanguinario. Y desde ese día, todos le servirán, sí, pero por puro terror a que los maten. La única forma de ganar de verdad y demostrar que el sistema de líder es mejor es dejar que el rebelde gobierne una isla por un tiempo, para que todos vean el desastre y la miseria que provoca su ideología. Es una excelente forma de verlo. Si conectamos esto con el panorama general, destruir a Satanás al instante habría convertido el cielo en una dictadura basada en el terror. Claro, puro miedo. Y el amor forzado no es amor, es programación robótica, básicamente. El libre albedrío exige que exista la posibilidad real de elegir mal. Y si eliges mal, tiene que haber consecuencias reales y dolorosas. A ver, comprendo la lógica del libre albedrío a nivel filosófico. Es impecable. Pero, a nivel humano, a nivel de calle, las fuentes nos hablan de miles de millones de personas sufriendo. Guerras, pandemias, enfermedades terribles, injusticias históricas. ¿Cómo justifican los textos que el aprendizaje del universo valga el altísimo precio del sufrimiento de seres humanos que, para empezar, ni siquiera iniciaron esta rebelión cósmica? Es una objeción muy válida. Y esto plantea una pregunta importante sobre el tiempo y el dolor. Los textos lo abordan desde la perspectiva de la paciencia de Dios. Él está esperando a que no quede ni una sola duda en todo el universo. Como dejar que la enfermedad avance para que todos vean los síntomas reales. Exacto. Crear una vacuna universal empírica. Pero además, los textos muestran cómo Dios es tan soberano que usa la mismísima maldad de Satanás como instrumento para su propia victoria. ¿Usa los ataques en su contra? Sí. Por ejemplo, la tentación de Jesús en el desierto sirvió justamente para certificar su autoridad inquebrantable frente a todos. O algo más impactante aún, el caso de Judas. Ah, la traición. Satanás entró en Judas para orquestar la traición, pensando que así destruía el plan divino. Pero sin esa traición, no habría habido crucifixión. Y sin la cruz, no habría redención. O sea, el enemigo intentó destruir el plan. Y al hacerlo, terminó ejecutándolo a la perfección. Es como un jaque mate usando las piezas del oponente. Pero, a ver, si el universo entero está observando, y el libre albedrío ha sido probado, este experimento terrible tiene que tener una fecha de caducidad. Literariamente, ¿cómo termina este drama? Porque no puede ser eterno. No, no lo es. El Apocalipsis señala que la tolerancia tiene un límite muy claro. El momento llegará cuando la humanidad repita los días de Noé. O sea, ¿corrupción total? Corrupción total, violencia desmedida, engaño masivo sistemático. Cuando se cruce ese umbral, se acaba el tiempo de prueba. Y antes del juicio final definitivo ocurre algo fascinante. Satanás es atado por 1000 años, el famoso milenio. 1000 años. Pero en una tierra que queda completamente desolada y vacía de vida humana. Me fascinó esa parte en las fuentes. Es un nivel de castigo psicológico brutal. O sea, 1000 años de confinamiento solitario. Sin imperios que manipular, sin nadie a quien tentar, aislado completamente. A menudo el aislamiento es mucho más crudo y terrible que el sufrimiento físico, porque te dejas solas en el silencio con las consecuencias directas de tus propias decisiones. Lo obligan a contemplar la ruina exacta que causó. Y luego de ese milenio viene el final absoluto, la segunda muerte o el lago de fuego. Y aquí las fuentes son súper específicas en desmentir otro mito gigante. Ah, sí, el mito de las caricaturas con los demonios pinchando gente con trincheras en el infierno eternamente. Sí,
Eso no está en la estructura de estos textos. No se describe para nada como una cámara de tortura eterna. El texto dice explícitamente que el fuego consume. La sentencia es dejar de existir, la aniquilación total. Usan la frase ni raíz ni rama. O sea que simplemente desaparece. Simplemente deja de ser. Si te separas por completo de Dios, que es la única fuente de vida, la consecuencia natural es dejar de existir. No es una venganza sádica, es la separación final. Es una eliminación quirúrgica. Totalmente. El objetivo final que presentan los textos no es el castigo eterno, sino la restauración del universo entero. Es la garantía absoluta de que la rebelión jamás, bajo ninguna circunstancia, se volverá a repetir. Porque todas las dudas y preguntas ya fueron contestadas para siempre. ¡Qué viaje literario y teológico! Entonces, en resumen, la tesis central de todo esto es que Dios no podía destruir a Satanás con simple poder y rayos desde el cielo, porque el conflicto no era físico, era moral y legal. Y para preservar el libre albedrío y fundamentar el universo en el amor, no en la tiranía, se requería tiempo, muchísimo dolor humano y recabar toda esta evidencia irrefutable. Lo resumiste perfectamente. Había que probar qué sistema funciona realmente. Pues antes de despedirnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con una pequeña semilla para la reflexión, algo que no se abordó directamente en las fuentes de hoy, pero que inevitablemente nace de leerlas. Si la razón de tolerar todo este mal en la Tierra fue crear un precedente innegable, un libro de texto para que el universo aprendiera, ¿qué ocurrirá con el libre albedrío humano en la eternidad prometida? O sea, ¿acaso será la cicatriz imborrable del dolor terrestre y la memoria profunda de nuestro sufrimiento histórico lo único que mantendrá a la humanidad futura eligiendo el amor, garantizando así que una nueva caída nunca jamás vuelva a suceder? Les dejo esa pregunta flotando. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Les invitamos a mantener la mente abierta y la curiosidad encendida, porque a veces entender el silencio de la historia requiere analizarla completa. Hasta la próxima.